Hoy sí, ya está grabando. Entonces, tenemos varios objetos visuales y todos están amarrados a la misma medida, la que creamos ayer con una expresión DAX bien sencilla, que es esta total de nuces. Con esta expresión de aquí. Entonces vamos a agregar otra tabla también para que miremos otra forma de visualizar los datos. La vamos a poner, bueno, por aquí arriba la vamos a poner. Solo hay que ajustarla bien. Y vamos a poner el total de denuncias por comuna. Eso ya está en este gráfico, pero quiero ver, por ejemplo, ¿qué tal si quiero ver el porcentaje de cuántas denuncias se hicieron en alguna comuna en específico? Entonces pongo las comunas aquí, en columnas, y pongo también el total de denuncias, la medida. Luego, entonces en columnas, en total denuncia, que es la medida, bueno, puedo cambiarle el nombre aquí, total de denuncias le voy a poner, para que no se confunda. Y en el menú desplegable que tenemos aquí, junto a ese campo o columna, vamos a seleccionar mostrar valor como y vamos a seleccionar porcentaje del total general. Y si ustedes están viendo esta última tabla que tiene la comuna del total de denuncias, tenemos ahora un cambio. Ahora se mira una medida porcentual. Aquí le voy a cambiar el nombre nada más, solamente porcentaje de denuncias. Y vamos a ordenarlo en orden descendente, de mayor a menor. Y ya tendríamos otra métrica, otra analítica, por decirlo así. Interesante, que sería cuánto es el porcentaje de las denuncias que se han hecho en cada comuna. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, Perfecto. Vamos a tratar de hacer esto un poco más pequeño, tal vez agregamos otro. Sobre la consulta que hacía una compañera ayer, creo que era tenis, todavía no he encontrado, o sea, cómo, vemos aquí en este gráfico que tengo seleccionado, cómo que se mira ahí el texto completo en en el gráfico, no que se mira ahí con puntos suspensivos. Si yo le doy clic a algún objeto, por ejemplo esta barra de aquí, pues todo lo demás se mira alterado porque todas están amarradas con esa medida total de denuncias. Y vamos a poner un gráfico de área también. ¿Dónde están los gráficos de área? Ustedes los pueden ver aquí en el panel de visualizaciones. Como gráfico de áreas, áreas apiladas y áreas 100% apiladas. Vamos a seleccionar el gráfico de áreas, nada más. Lo pone aquí abajo. Vamos a mover todos estos objetos un poco más para acá. Entonces aquí tenemos un gráfico de área. Y lo mismo, tenemos un eje X, un eje Y secundario y una leyenda, entre otros. Entonces, en este caso yo quiero ver tal vez otra métrica digna de analizar para este conjunto de datos es
a qué hora se da la mayor cantidad de denuncias, o se registra la mayor cantidad de denuncias. Entonces, en el eje X podemos poner el campo hora de datos, arrastrarlo aquí a donde dice eje X, y en el eje Y el total de denuncias. Bueno, aunque esto se mira medio raro. Y se mira medio raro básicamente porque tenemos una gran cantidad de horas en las que se puede hacer una denuncia. O sea, los datos están hora, minuto, hasta el segundo que está registrado. Pero ¿qué tal si yo quiero solamente la hora, así por decir el número? Fue a las 2:30, entonces, fue a las 12. Y así. Esto podríamos remediarlo haciendo una medida, aunque eso sería meternos a datos y sería esto para más adelante. O podríamos siempre editar nuestros datos en el Power Query, si es necesario. Aquí ya tengo avanzado esto, ¿verdad? Con todos estos objetos visuales, sin embargo, yo puedo, siempre que se requiera, tal vez, regresar al Power Query. ¿Cómo lo hago? Pues en inicio, busquemos la opción que dice transformar datos. Esto nos va a abrir el editor de Power Query una vez más. Lo último que habíamos hecho era transformar esas columnas de hora y fecha y darle un pequeño formato a rubro. Ahora en hora, quiero dejarlo un poco más general, entonces voy a seleccionar esta columna hora y no voy a agregar una nueva columna, simplemente la voy a transformar. Y en la opción transformar, voy a buscar las opciones de columna de fecha y hora, están bien a la derecha, y el botón hora. Luego, veamos si le ponemos hora. Es lo que hace, dice, devuelve la hora correspondiente a cada valor de fecha hora en las columnas seleccionadas. Nos conviene, entonces démosle hora y miren, se transformó. Ahora solo tenemos un número entero ahí como hora. Solamente quiero comprobar, voy a deshacer este paso y en el panel de pasos aplicados y vamos a ver alguna hora interesante como, bueno, 10:45 siguen siendo las 10, 9:49 siguen siendo las 9, creo. Entonces, si le damos hora, sí. El único, bueno, no es tanto inconveniente, sino la forma en cómo trabaja esta función de sacarle solamente el número ese, a qué hora. Es que si tuviéramos tal vez una hora como 12:59, lo va a tomar como la hora menor. Sería siempre las 12, aunque solo falta un minuto para la 1. Entonces, es para tener una idea general nada más. Si yo vengo aquí ahora a inicio y le pongo cerrar y aplicar, va a cambiar este gráfico de total de denuncias por hora. La razón por la que se mira así como con tantos picos es porque hay una variedad de horas inmensa. Hasta, bueno, lo vieron hasta minuto, segundo. Ahora sí, ahora se mira de esta manera. Algo un poco más amigable con el usuario y más intuitivo. Si yo amplío el gráfico, vemos también de que a las 8, por ejemplo, 8 de la mañana, o sea, de 8 a 8:59, se hicieron 1.451 denuncias. A las 9, 3.922 y así sucesivamente. Obviamente tenemos este gap o esta pequeña línea plana porque, vaya,
0 corresponde a las 00, a medianoche, pues, bueno, a medianoche todavía se hicieron 80 denuncias, pero, por ejemplo, a la 1 de la mañana, 2 denuncias. Luego el siguiente punto sería a las 7 de la mañana que se hizo una denuncia, y a las 8 salta, 1451. Entonces, sí tenemos ahí algo de este pequeño hueco. Podríamos corregirlo también, dándole formato al gráfico. De hecho, eso vamos a hacer. Vamos a darle formato al gráfico. Eje X, pues, para los ejes tenemos dos categorías, tanto eje X como eje Y. Básicamente podemos tener ejes continuos, que se refieren más a datos numéricos, y ejes categóricos. Ejes categóricos sería generalmente si quiero poner en el eje X texto. Por ejemplo, si fuera un gráfico de ventas, entonces tal vez las ventas están agrupadas por departamento. Entonces ya el eje X no sería un eje numérico que se puede interpretar de esa manera, sino que sería una columna, por ejemplo, sería la cantidad total de ventas en alimentos, algo así. Por ejemplo, esta gráfica, la de barras, que está horizontal, el eje Y es un eje categórico, porque registra los motivos de cada denuncia y la cantidad de estas. Entonces, a eso quiere referirse con el eje categórico. En este caso, para el gráfico de denuncias por hora, vamos a ver si lo pongo categórico. Tendríamos algo un poco más entendible. Vemos que las horas van desde las 00, que sería la medianoche, hasta las 23, que serían las 11 de la noche, las 24 horas del día. Luego vamos a, bueno, el título le voy a poner, no, este es el título del eje, nada más, del eje X, hora del día. Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Puede repetir cómo cómo aumentó los intervalos en el eje X de Sí, esa tabla en la que estamos? sí. Usted le da aquí a dar formato a su objeto visual y selecciona, en este caso, eje X, y le cambia el tipo. Inicialmente estaba en continuo y ahora está en categórico. Y bueno, continuo no es que aumentó el rango, simplemente es que como esta es una vista pequeña del gráfico, mire, si yo lo amplío un poco, bueno, sí está dividido de 5 en 5. Sin embargo, yo esa opción también la puedo cambiar en el eje. Pero cuando yo le doy categórico, busca entonces dentro de la tabla, aquí tengo la vista de tabla, la columna hora, solamente tiene el número ahí, 9, 10, etcétera. Entonces va a tener números que varían desde las 0 horas, o sea, medianoche, hasta las 23 horas. Y de esa manera entonces se aprecia más como categoría por cada hora. Y aquí salta, por ejemplo, de 1 a 7 porque entre la 1 de la mañana y las 7 de la mañana no hay ninguna denuncia. Listo, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿O todo está claro? En esa misma línea, Sí. hay manera de que nosotros introduzcamos los intervalos manualmente, como se hace en Excel, ¿o no? Mm, la única forma sería que usted, a través de una expresión DAX o haciendo transformaciones en Power Query, detalle las categorías. Ah, ok. Sí. Listo. Eso podría verse también, por ejemplo, si tiene condicionales. De hecho, la otra semana hay un proyecto bien interesante de eso, porque vamos a estar trabajando con mapas y vamos a crear nuestras propias categorías. No tanto para, bueno, sí, se van a visualizar, pero no es tanto transformarlas en el Power Query, sino que es una especie más de formato condicional
analizando los valores de los datos. Súper. Sí, entonces solamente voy a revisar aquí en esta otra. Bueno, entonces sigamos dándole formato aquí en dar formato a nuestro objeto visual. Ya cambiamos entonces y lo pusimos como eje categórico. Luego el eje Y está bien como está. Aquí podemos cambiar el rango, por ejemplo. Mínimo, máximo. Bueno, ya está automático, entonces no veo opción, no veo razón para cambiarlo. Sin embargo, a ponerle también en el eje Y vamos a no le vamos a hacer nada más en el eje Y. En el eje X está bien. En líneas de cuadrícula, las horizontales, pues dejémoselas también con guiones y un color ahí como grisáceo. En el eje Y pongamos mínimo 0. Sí, máximo está bien 4000. Queda un poco más definido. Podríamos cambiar las líneas también, en todo caso. Entre otras cosas, incluso podríamos agregar etiquetas de datos. Pero eso sería cuando tengamos pocas categorías para ver cuánto es el valor numérico. También eso lo podemos hacer para que no simplemente quede, por ejemplo, este gráfico de columnas. Hola, ¿me escuchan? Creo que se me cortó el internet. Sí, Sí, escucho. A ver, se dejó de compartir ahí. compartir pantalla. Sí, ahorita comparto de nuevo. Inge, en esas etiquetas de datos, nosotros Ujú. podríamos pedirle al programa que dentro de la gráfica nos muestre, por ejemplo, la media, la moda y otros datos que suelen usarse en estadística en lugar de solo los números eh, que obtenemos directamente de la tabla. Solamente los que tienen en la tabla, porque lo que está depende de lo que está representando aquí en el gráfico. Pero aquí, por ejemplo, en etiquetas de datos no aparece la opción como para analizarlo así. Lo que podría hacer es a esa columna, que es la hora del día, ¿verdad? Podríamos utilizar una expresión DAC para sacar el promedio, para sacar la expresión estándar, agregar las columnas y entonces poner las columnas en un gráfico aparte o en el mismo gráfico. Sí, podría hacerse en el mismo gráfico para mostrar el promedio, pero así, con las herramientas que nos ofrece Power BI, desconozco que pueda directamente etiquete datos. Tal vez Ok. tal vez habrá algún objeto visual aquí en el marketplace, o tal vez algún complemento, se le dice. Aunque no he explorado muy bien esta parte de los complementos de Power BI.
Ok. Sí, me imagino que salen en tabla por lo general. Sí. Sí, porque aquí estoy buscando, por ejemplo, estadísticas, me sale el diagrama de Sankey, este histograma, narrativas inteligentes para Business Intelligence. Quería de ponerse a explorar ahí porque hay varios ahí. Listo, gracias. Listo. Entonces, continuando. Sí, este gráfico está bien como está de esta manera. Vamos a agregar otro también, siempre de área. Y lo vamos a poner en el eje X, le vamos a poner la fecha. Pero vamos a expandir aquí, no vamos a poner la jerarquía de fecha. Vamos a ver qué pasa si le ponemos el día del mes. Quiero saber tal vez qué día. No, que tendría que ir cruzado con el mes. Y el mes tiene que ir arriba. O sea, vamos a seleccionar fecha, pero solo va a ir seleccionado el mes y el día en el eje X. En el eje Y pongo total de denuncias. Ah, ya un poco mejor. Básicamente la cantidad de denuncias por mes. Lo único que aquí está haciendo automáticamente una suma, porque tenemos 2 años, tenemos 2019 y 2020. ¿Cuántas veces? Tenemos 2 meses de enero, entonces está juntando tanto los datos de enero de 2019 como los de 2020. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Sí, correcto. Una consulta, ingeniero, pero ¿verdad que ahí Sí. se podrá cambiar el tipo de gráfico para poder ponerlo en un formato comparativo de años y no lineal? Este gráfico en específico. ¿Ah? La forma para no tener eso, como dice usted, que lo acumula, sino ver en comparación los 2 años, enero de un año y enero del otro año. Me parece que sí. Sí, sería un tema de cambiar el tipo de gráfico, pienso yo. Sí, porque vaya, si lo pongo con gráfico de línea, no, pasa lo mismo. Es que lo que pasa ahí es por la jerarquía de fechas. Vamos a ver si las separo tal vez. No, mejor dicho, no sería con el mes, sería con el año. Bueno, ahí se alocó un poco. Podría verse así también. Desde enero 2019 hasta septiembre 2020, que es cuando terminan los datos. Pero para hacerlo así, en comparativo, yo podría tener dos, sería en el eje Y más bien, el total de denuncias, pero por cada año. Tendría que tener, por decirlo así, 2 medidas. Una que fuera el total de denuncias en 2019 y otra que fuera el total de denuncias en 2020. Entonces, con esos dos en el eje Y, tendría 2 líneas o 2 áreas en este caso, donde podría ver la comparativa mes por mes. Y ese que dice eje Y secundario no se podrá filtrar que sea el año y que el eje Y como tal sean los meses. Ese eje Y secundario se refiere tal vez a otra métrica que yo quiero en este gráfico. Por ejemplo, si yo le pongo rubro y lo cambio aquí a cuento distintivo. Ok. Sí, aparece otra área ahí, pero Disculpe, tuve problemas con el internet. ¿Cómo dejó esa interpolación de los meses en la gráfica? A mí me salen todos los días. de los meses.
Correcto. Así como Como dejó estaba. abril, julio, octubre, pues a mí me salen los días, 1, 2, 3 y después el mes, pero no se me mira así la gráfica. Bueno, en el eje Y tiene que tener denuncias. Y en el eje X, usted va a arrastrar fecha. Pero va a quitar trimestre y va a quitar día. De esa manera lo dejaría así como lo tengo. ¿Pudo, Paul? Gracias, listo. Listo. Lo que nos planteaba Denise creo que es bastante interesante. Vamos a hacerlo, solo para ejemplificar. Voy a agregar una nueva medida. Vamos a ponerle denuncias 2019. Tal vez con un if. If. Hola, ¿me escuchan? Sí, Eh, Se escucha. Sí. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es adelantándome, tratando de hacer una medida que solo me cuente las filas, incluyan el año 2019. Aunque me doy cuenta que para eso primero debería tener una columna solamente con el año. Más que todo porque en estos momentos no recuerdo ahí en DAX para extraer fecha, pero que solo me extraiga el año. Ah, no, de hecho sí, ya me acordé. A ver, la medida. Vamos a ver, denuncias 2019. Entonces, por ejemplo, también es que aquí no puedo como utilizar las columnas. Me tira aquí un error. No se encuentra el nombre de fecha. Esas funciones DAX ya están predeterminadas ahí y uno solo tiene que buscarlas o uno puede crearlas. Hasta donde yo sé, ya están predeterminadas, pero a lo mejor sí, uno podría crear sus propias funciones, así como igualito que en Excel, que usted también puede crear sus propias funciones, como sus bibliotecas de funciones. Ok, gracias. Sí, entonces, bueno, aquí no recuerdo, si le pongo un if, ya quiero un test lógico. Y para ese test lógico, si yo le pongo, bueno, aquí no me agarra las columnas. En DAX, nosotros vamos a poder hacer operaciones con columnas. La que habíamos hecho anteriormente, que era count rows, agarra la tabla completa. Dice count rows, cuenta el número de filas en una tabla. Entonces, ahí lógicamente me aparece denuncias. Ahora, si hago if, luego añadir columnas, retorno una tabla con nuevas columnas especificadas por la expresión DAX. No, no es lo que estoy buscando. Tendría que ponerme ahí a detalle a crear esa expresión DAX a
partir de las funciones que me permita eso. Que a partir de la tabla, bueno, aquí podría ponerle una columna. Y como expresión le pondríamos año y sería year. Ahí sí me salen las columnas. Ya le hallé. Me parece que sí, ya le hallé. Voy a quitar esta columna, eliminarla. Y sí, voy a hacer la expresión, la medida, solo para ejemplificar. Denuncias 2019 sería un if. Entonces aquí, year, de fecha. No, me sigue tirando la... Sí, no sé por qué no me tira la columna que quiero afectar con esta medida. Pero podríamos intentarlo con más tiempo. Igual, como lo que sigue es DAX, podríamos utilizarlo. Miren que ahorita le di clic en medida rápida. Y hay cálculos que podríamos hacer, por ejemplo, un promedio por categoría, variables estadísticas, ¿verdad? Que había mencionado, o filtrar valores, o totales. Probemos promedio por categoría, valor base. Y ahí miren, me selecciono las columnas. En este caso sería total denuncias, y agregar datos, fecha, ponle mes, a ver qué nos tira. Ya me arma también la expresión DAX. Y si yo le doy Enter, se crea la medida. Esta expresión. Y luego, entonces, si yo esta medida la pongo, por ejemplo, en este gráfico. Bueno, aquí es el promedio. Bueno, son exactamente el mismo gráfico. Tendríamos que utilizarlo de alguna forma, pero... O sea, lo que quiero que miren es que se puede. Se puede, solo que ahorita no recuerdo muy bien la expresión DAX, pero la cosa está, por ejemplo, para lo que planteaba la compañera Denise, que yo quiera ver específicamente cuántas denuncias hay por mes, pero solo del año 2019, y después otras del año 2020, y que aquí en vez de una gráfica, tal como está aquí, aparecieran dos líneas, una con el año 2019 y otra con el año 2020. Entonces, en ese caso, tendríamos que crear las expresiones DAX correspondientes, una que solo me cuente las filas que incluyan el año 2019 y otra que solo me cuente las filas del año 2020 y ahí tendríamos las dos gráficas. ¿Se entendió esa parte, verdad? O sea, solo lo estaba demostrando. Igual vamos a tener más tiempo para profundizar en todo lo que es DAX. Sí, ingeniero, gracias. Gracias. Listo. Entonces aquí tenemos este total de denuncias por año y mes. Incluso yo podría agregarle aquí en dar formato de objeto visual lo que es un control deslizable. Buscan la opción ahí, control deslizable. Y respecto a los ejes, tal vez respecto al eje X, al eje Y, no me deja. Tendría que ver con la jerarquía de fechas.
O sabes también cómo lo podríamos hacer, podríamos poner el año. Aquí, por ejemplo, esta es otra forma de agregar medidas. Nos vamos a la vista de tabla y podemos agregar columnas a nuestros datos. La desventaja de hacerlo así es que esta columna nueva que estoy creando, que la voy a llamar año, no la va a reconocer el Power Query, el editor de Power Query, si yo quiero regresar a transformar mis datos. Entonces es preferible, e incluso es buena práctica, crear todas las columnas que tenga que crear en Power Query. Sin embargo, aquí lo estoy haciendo por rapidez nada más. Se puede utilizar year, que es una función de DAX, que me permite, me retorna como número entero el año de una columna de fecha. En este caso, la columna de fecha es denuncia siempre, pero la fecha. Aquí está, denuncia. Yo escribo fecha, ya me la reconoce. Denuncia del consumidor, fecha. Si cierro esto y le doy Enter, me rellena automáticamente esto. Y miren, aquí aparece otra. Año y tiene como icono una tabla con un signo sumatorio, el símbolo sigma. Y puedo entonces meterla aquí en total de denuncias por año y mes. Y en leyenda, en el campo leyenda, que es para distinguir, ¿verdad? Distintas líneas, puedo agregarle el año entonces. Y ahí sí se mira un poco raro, porque está básicamente los años separados. Porque si lo pongo en eje y en año, yo cambio formato texto, lo voy a dejar como número entero siempre. O sea, en leyenda aparece este pequeño hueco entre diciembre de 2020, diciembre de 2019 y enero de 2020. Pero más o menos por ahí irían los tiros. Entonces, vamos a cerrar esto aquí. Lo vamos a dejar así, solamente total denuncias por año y mes. En eje X tenemos la jerarquía de fecha con el año y el mes seleccionados nada más. ¿Cómo se puede obtener una columna con el resultado de multiplicar otras dos columnas en Power Query? Dice Erika en el chat. Vamos a verlo. Transformar datos. Y si yo le doy a agregar columna, una columna personalizada, me imagino que entonces ahí podría poner, bueno, vamos a ver, solo la fórmula sobre Power Query. Por ejemplo, hora. Aquí no tengo otra columna numérica. Como una es numérica, sí, pero está como texto y también denuncia está como texto. Entonces voy a multiplicarla por la misma columna. A ver si no me tira un error. Y sí, de esta manera sería Erika. Voy a repetir.
Lo que nos pregunta Erika es si yo puedo multiplicar dos columnas y obtener el resultado de una nueva columna en Power Query. Sí, sí se puede. En este caso voy a multiplicar hora por esta misma porque es la única columna numérica que tengo según el tipo de datos. Ahora, simplemente yo tendría que venirme a agregar columna y darle clic a columna personalizada. Tendría que llevar un nombre. Ustedes se lo pueden cambiar. Lleva una fórmula. Aquí, pues la fórmula es bien sencilla. Simplemente de las columnas disponibles, yo agarré hora, le puse insertar. Luego le puse el asterisco, el símbolo de multiplicación. Y agarré otra vez hora y le puse insertar. Me dice que no hay errores de sintaxis. Lo que sí desconozco es si estas fórmulas de aquí para calcular columnas personalizadas utilizarán la misma sintaxis que DAX. Entonces yo le doy clic aquí a información sobre fórmulas de Power Query. Miren que cuando yo le doy a aceptar, aparece la nueva columna, se llama personalizado y multiplica ahí las dos columnas. En este caso, hora por hora es 11 por 11, para la primera fila es 121 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera podríamos agregar columnas así como operaciones. Lo que quedaría pendiente sí es averiguar si es la misma. Bueno, vamos a escribirlo aquí nomás. Voy a eliminar esta columna nada más. Muy buenas preguntas las que han hecho. Vamos a poner columna personalizada de nuevo. Vamos a ver qué pasa si yo quiero lo mismo que hice en agregar columna. Le vamos a sacar el año. Year a la columna fecha. Vamos a ver si se puede. Y sí, sí se puede. Al parecer sí se puede. Me dice que no hay errores de sintaxis. Ah, bueno, ahí hay un problema. Me tira ese error. Sí, tendría que ver entonces si las expresiones en Power Query son las mismas de DAX. Pero para operaciones sencillas, por ejemplo, que tengan dos columnas numéricas y las quieran sumar, multiplicar o sacarle algún cálculo, podrían hacerlo en agregar columna y columna personalizada. No sé si con eso respondo su duda, Erika. ¿Los demás alguna otra duda que tengan? Todo bien. Listo. Ahora, aquí un último objeto que podríamos utilizar es una segmentación de datos. Más que todo como para categorizar. La segmentación de datos es este icono de aquí que tiene un embudo. Si ustedes lo seleccionan, y lo vamos a colocar aquí arriba, verán que tiene simplemente campo o datos, como quiera que salga aquí. Y vamos a agregar aquí el año, vamos a agregar. O agreguemos el mes también. Y básicamente aquí, pues ya tengo como una manera de filtrar los datos gráficamente. Si yo le pongo 2019, selecciono la casilla. Todos los elementos como están afectados por esa medida total de denuncias, entonces aparecen de esta forma. Aquí solamente le voy a cambiar el formato un poquito. Las líneas de cuadrículas se las voy a poner un poco más pronunciadas. Guiones. El título del gráfico. Total de denuncias por año y mes. Y en este también, total de denuncias por hora del día.
Y básicamente tenemos esto. Entonces tenemos la segmentación de datos. Y aquí tenemos un menú desplegable para cada año. Para seleccionar, por ejemplo, enero de 2019, cuántas denuncias. Y todo se mira afectado. Miren cómo cambian las gráficas. Esta total de denuncias por año y mes solo me indica un punto. Porque básicamente está ya categorizada como esta segmentación. Puedo seleccionar varios, manteniendo presionado Shift o Control, cualquiera. Sí, con Control. En caso que lo requiera. Quitamos la selección. Y así quedaría terminado el reporte. Es un reporte bien sencillo, solo una página. Pero vamos a ver qué otras opciones hay con esta segmentación de datos. Si yo le doy formato, en dar formato, aspecto visual, podríamos cambiar la configuración de la segmentación. Entonces hay varios estilos. En este caso me está tirando uno que es lista vertical o menú desplegable. Yo lo voy a poner como menú desplegable, miren cómo cambia. Y esto va a variar también sobre qué campos tengamos afectados aquí. Por ejemplo, aquí yo le voy a quitar mes, voy a dejar solo el año. Y vuelvo aquí a configuración de la segmentación. Y parece que tengo más estilos entonces. Por ejemplo, un mosaico, que serían botones. O entre, que sería control deslizable. En este caso no tiene mucho sentido porque solo tenemos dos datos posibles, pues año 2019 o año 2020. Lo vamos a dejar en mosaico. Ingeniero, consulta, ¿cómo Dígame. determinamos o cómo establecemos a qué tablas queremos que afecte esa nueva tabla que acabamos de hacer? O sea, si no queremos que afecte a todas, como mencionaba. Debería afectar a todas, porque al final todos los datos están relacionados en la tabla. Ok, eso siempre va para todas las tablas, no hay manera de seccionarlo para que solo afecte a una parte. Para la segmentación de datos, creo que no. Ok, ok. Esto es lo mismo que cuando ustedes insertan segmentaciones de datos en Excel para las tablas. Bastante parecido. Entonces les tira como un botón ahí y entonces usted apretando el botón es como que esté filtrando automáticamente la información o alguna Ingeniero, categoría. ¿Sí? pero no se puede con los filtros aplicar, por ejemplo, la pregunta que hizo ella en el segmento y decirle que solo aplique a las aplicaciones, a la total denuncia por motivo, por ejemplo. Tiene una opción en la esquina derecha superior que es como un filtro y ahí creo que se bloquea o en la pestaña de la derecha donde están visualizaciones. Creo que ahí se le dice que solo se mueva con si se toca ese filtro, ese segmento. Tiene razón, fíjese. Entonces, si yo quito aquí, podríamos filtrar entonces para ciertos objetos visuales. Por ejemplo, digamos que usted no quiere que afecte, digamos, este primer gráfico, total denuncias por comuna. Y creo que esa es la pregunta de la compañera. ¿Nos confirma ahí? Eh, Jennifer, Sí, eso, esa era eso su es pregunta. precisamente. Vamos a ver qué pasa si yo, por ejemplo, a esta gráfica de aquí le quito este check, mantener todos los filtros. Y pongo 2019. No, sigue afectándolo. No es eso entonces. Y si yo le pongo aquí, estos son filtros afectados. No puedo cambiarlo porque o sea, está aquí el 2019. O sea, está afectado el filtro automáticamente. Es que aquí, bueno, básicamente filtros.
Por ejemplo, segmentación de datos. Puedo bloquear vamos a ver aquí, por ejemplo. Aquí voy a bloquear el filtro. Total de denuncias. No, sigue apareciendo. Entonces no es esa la opción. Tendría que investigar, la verdad, porque desconozco si se podrá hacer como me dice usted, si puede agregar ahí, o sea, que el filtro no afecta a todos los objetos, sino que solamente a algunos en específico. Sí, creo que por ahí viene, por la parte de los filtros. Pero No, mejor sí, pero es nos que ayuda con eso más bien mañana. aquí, mañana no hay curso, sería el lunes. Pero tendría que investigarlo más a detalle. El lunes podría tenerle respuesta de eso, sí. Es que queremos que haga aprender a hacer de todo aquí, ingeniero. No, está bueno, sí. Y en la medida de lo posible vamos a tratar de ayudarlos para que sigan Gracias. aprendiendo. Entonces, básicamente, este es el informe terminado. Este yo lo subiría, ¿verdad? A la carpeta de Drive. Y del día de mañana les daría yo más bien las instrucciones para la tarea, bien detalladas. Cuánto tiempo tienen, dónde la van a subir y qué es lo que van a hacer. Entonces, bueno, antes de que nos vayamos, quería ver si podía publicar este informe. Ingeniero, Dígame. una consulta. ¿Este archivo de Power BI lo va a subir? Sí, así es. Sí, ok, gracias. Ahora, cuando yo les comparta este archivo y ustedes lo descarguen en su computadora, hay un tema que tienen que solucionar. Por ejemplo, aquí yo tengo abierto este otro. Es básicamente el mismo que trabajamos, solo que tiene un tema aplicado ahí, un tema, que es un estilo visual. Bueno, ahí creo que se trabó, no puedo abrirlo. O está cargando. Aquí está. Todo este formato que ustedes miran en los distintos objetos visuales, yo no lo apliqué, simplemente yo le di aquí en ver y busqué en los temas. Me aplican un formato en específico. Estos temas los puedo editar yo, incluso crear mis propios temas. Eso podríamos verlo más adelante. Por ejemplo, si yo le doy aquí a este tema, que es como un rosado, un verde ahí, se cambia. Ahora, lo que les quiero mencionar, ustedes descargan y si se tienen que retirar, pues háganlo. No quiero interrumpir con sus actividades, pero va a quedar en la grabación, igual. Básicamente, cuando yo suba ¿verdad? Que estuvimos trabajando, y ustedes lo descarguen en sus computadoras, por eso traigo este. Este es igualito, solo que lo descargué a esta computadora. Entonces yo cuando vengo aquí a inicio y le doy transformar datos, me va a presentar un problema, porque no es la fuente de datos que estoy usando. En este caso, este reporte que trabajamos, la fuente de datos es local. El archivo que yo les envié por Google Drive de denuncias, yo lo tengo descargado en esta computadora. Entonces, cualquier cambio que sea en ese archivo queda registrado, actualizo los datos en este informe Power BI. Ahora, miren, yo entré al Power Query a transformar datos del archivo, el reporte que ya tenía un tema, ¿verdad? El rosado y verde. Y me tira este error, dice error de fuente de datos, no se puede encontrar una parte de la ruta de acceso y me dice ahí, C users, descargas, porque se refiere, este archivo está amarrado así al archivo ese de denuncias que les compartí, pero la versión que está en mi computadora personal, en mi hogar. Entonces, ¿qué puedo hacer para solventar ese tema? Tengo que cambiar el origen de los datos. Y para hacerlo, simplemente lo de aquí en inicio,
transformar datos y cambio aquí configuración de origen de datos. Ingeniero, Leo. pero si yo descargo los dos archivos en mi computadora, no voy a tener problema. Sí tiene problema, Ok. porque es la forma en que está configurado el origen de los datos, lo que estamos intentando cambiar. Hasta que usted la cambie, no va a reconocer pues, que son los mismos datos, Ok. porque es un archivo local en este caso. Entonces, si yo lo de cambiar origen, Ingeniero, entonces vamos a sí, utilizar el mismo archivo que nosotros tenemos, ¿verdad? El que descargamos y lo vamos a subir. sí, en lo que Eso estoy haciendo entendí. ahorita. Ok. Transformar datos, configuración de origen de datos y le damos cambiar origen. Cuando ustedes le den a cambiar origen, aquí aparece la ruta de acceso al archivo y entonces le van a dar examinar y ahí van a buscar entonces en sus computadoras el archivo ese de denuncia consumidor.csv donde lo tengan ustedes guardado en su computadora para que les responda de la mejor manera este informe de Power BI. Lo de aceptar, va a cargar esos datos entonces. Les va a decir que tienen cambios pendientes que no se han aplicado y entonces le van a dar a aplicar cambios. A simple vista no se va a ver nada porque no hemos alterado ninguno de los objetos visuales. Sin embargo, ya podrían entonces empezar a experimentar con esos datos y poder cambiar el reporte para que ustedes lo puedan editar. ¿Me doy a entender? Sí, ingeniero. Sí. Copiado. Perfecto. Gracias. Ahora, otra cosa. Ustedes habrán notado que aquí tenemos un botón que dice publicar. Entonces, ¿qué pasa cuando publicamos un reporte en Power BI? Básicamente lo subimos al servicio en línea. Aquí ya tengo sesión iniciada en la cuenta de prueba que hice. Yo le doy publicar. Esperamos ahí que aparezca un recuadro. Bueno, sí, me pide que guarde los cambios. Y entonces le va a salir este recuadro que dice publicar en Power BI en mi área de trabajo. El área de trabajo pues es como, póngale la nube o algo así donde están guardados sus archivos de Power BI. Le damos seleccionar y se va a cargar entonces. Ahora yo le puedo, cuando ya dice operación completada, le voy a dar a abrir en Power BI y me va a llevar al navegador. Y aquí me lo abrió, sí, bueno, aquí me lo abrió, me va a pedir iniciar sesión. Yo simplemente copié el enlace y están viendo mi pantalla.
Sí, Sí. ahorita solo estaba la sesión. Solo sale Google. Sí. Entonces aquí me voy a meter a Power BI en línea. Ah, bueno, es que aquí estoy metido con otra cuenta, entonces... Ya lo publiqué y está publicado en mi espacio de trabajo, en mi cuenta. Yo vengo aquí, ahora sí me dice, ingresa correo electrónico, en este caso el mío de prueba es este. Y ahí estaría entrando a Power BI y servicio en línea y me aparece el reporte. ¿Cuál es la diferencia? En línea yo solamente puedo interactuar con el reporte, no lo puedo, bueno, aquí lo podría editar, porque yo soy el dueño, lo publiqué yo. Y podría editarlo y es igualito, miren, a la versión de desktop. Pero para editar así reportes en línea, que generalmente es lo que queremos en nuestras organizaciones, ¿verdad? Cuando tenemos equipos de trabajo o algo así, lo ideal es que todos tuvieran el acceso a editarlo. Entonces aquí, miren, sin necesidad de descargar el desktop, yo pueda venir a hacer los cambios y que se miren en tiempo real. Ahora, si yo quiero compartir, miren, puedo descargarlo e incluso exportarlo a PDF, a PowerPoint y publicarlo en la web. Esto es para equipo, para publicarlo al público en general, a la audiencia en general. Sin embargo, lo que quiero hacer ahorita, aunque no sé si todos tienen cuenta ya creada, es compartírselo a ustedes. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, voy a cerrar. Ahora estoy en, miren, My Workspace y tengo aquí el reporte y también tengo un modelo semántico. Si yo abro el reporte, bueno, aquí está, lo puedo editar, pero quiero compartirlo. Bueno, me dice que tengo que actualizar a una licencia paga de Power BI. Si le doy probar gratis. Vamos a ver. Vamos a copiar el enlace. Les voy a enviar ese enlace al grupo de Telegram. Y necesito que ustedes me confirmen. No necesariamente ahorita, porque ya sé que estamos bastante pasados de tiempo. Pero que me confirmen ahí si pueden ver el reporte. Entonces, por hoy nos vamos a quedar aquí. Lo único que nos queda pendiente entonces es, esperen ahí en el grupo de Telegram las instrucciones de la tarea. Me dicen si pueden abrir este reporte ahí en línea en sus computadoras. Espero se hayan creado la cuenta. Dígame, Jennifer. Ese dice que no se puede acceder a la aplicación. Ah, puede ser que no les di, bueno, no hay permiso. Le voy a mandar captura para Mande que captura. vea el texto. Sí, es que ahí está el problema. A las personas en mi organización, dice. Y bueno, en mi organización no hay personas, es correo, es un correo de prueba, si recuerdan. Entonces, tendría que
como que ustedes me dieran sus correos y de esa manera compartirles el acceso. Aunque si yo le pongo, Esto funcionará así como en el planner que uno crea en alguna parte, crea un group y en el group incluye los correos y ahí todo lo que se comparte lo podemos ver. me parece que sí. Ah, bueno. Voy a hacer así para futuros informes que tengamos que ver. No, básicamente esto es como, quiero darles esa, es como un extra. A ver si ustedes lo pueden ver, publicar, ¿verdad? Porque como sabemos, estas son funciones pagadas, pero voy a tratar en lo posible de darles acceso, si no, pues sería crear el grupo. Ahí tengo sus correos en el formulario de inscripción, ¿verdad? Porque otra opción sería que yo lo publicara en la web y ahí cualquiera tendría acceso. Vamos a probar eso. O solo con el link que nos comparta, ingeniero. Porque ahí solo ¿Cómo no? tendríamos acceso a verlo, no a editarlo. Cuando se Sí, comparta el link como tal, ajá. hay una forma de compartir como el enlace y entonces usted da clic y usted lo puede ver, pero no puede editar. Sí, es que el objetivo es ese, que puedan editarlo ustedes también. Esto más que Ah, todo ok. Más para colaborativo. demostrar, ajá, las versiones colaborativas y que pueden estar en línea. Ah, ok. Solo que sí, hay un problema con eso de la organización. Pero de ahí, pues, simplemente estén pendientes en la noche siempre la grabación de esta clase. Y ahí mañana entonces discutimos lo de la tarea por el grupo. Las clases son de lunes a jueves. Entonces, nos miraremos hasta el lunes. Nos vemos entonces y que pasen feliz fin de semana. Gracias, igual. Buenas tardes. Gracias. Chao.